El 27 de agosto de 2025, Alejandro Moreno Cárdenas hizo algo que nadie había hecho jamás en la historia del Congreso mexicano. Mientras los legisladores cantaban el himno nacional, al término de la última sesión de la Comisión Permanente, el presidente del PRI caminó hacia la tribuna, se plantó frente al senador Gerardo Fernández Noroña, el presidente de esa comisión, y le gritó: "Te voy a romper la madre", y luego lo agredió físicamente. A él, a su colaborador Emiliano González, quien cayó al suelo y recibió golpes y patadas, mientras otros legisladores del PRI se sumaban a la trifulca. Todo fue grabado, todo fue visto. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos. Morena presentó denuncias penales. Noroña declaró que era un hecho sin precedente en la historia legislativa del país. Y ahora viene la pregunta que nadie ha respondido con claridad. ¿Por qué un hombre acusado de robar 83 millones de pesos, con dos exfuncionarios de su gobierno ya detenidos, con propiedades expropiadas, con la presidenta enviándole mensajes desde la mañanera? ¿Por qué ese hombre sigue siendo senador? ¿Por qué el desafuero lleva 4 años sin llegar? Hoy vamos a responder esa pregunta. Nadie en el Congreso de México. Su nombre es Ricardo Monreal. Y antes de que sigamos, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que el desafuero de Alito Moreno no llega porque hay un pacto político real o porque el expediente tiene problemas jurídicos genuinos? Escríbanlo en los comentarios. Es una pregunta que vamos a revisar al final del video con lo que encontremos. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender cómo llegamos aquí. Porque el caso de Alito Moreno y el desafuero no es una historia nueva. Es una historia que lleva 4 años de aplazamientos, amparos y promesas incumplidas. El primer intento de desafuero llegó en agosto de 2022. La Fiscalía de Campeche, en ese entonces bajo el mando de Renato Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados que retirara el fuero a Alito por enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador entre 2015 y 2019. El 3 de septiembre de 2022, el Pleno de la Cámara aprobó la integración de la sección instructora para analizar el caso. ¿Qué pasó? Alito ganó un amparo, el proceso quedó suspendido judicialmente y ahí estuvo, congelado durante casi 3 años. Entonces llegó el segundo intento. En julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud, no la reactivación de la anterior, sino un expediente completamente nuevo. 5 carpetas de investigación. El presidente de la sección instructora, el diputado morenista Hugo Eric Flores, confirmó que se trataba de un caso distinto y que el órgano sesionaría para analizarlo. En agosto de 2025, Flores dijo que el dictamen podría estar listo en septiembre. Luego dijo que en el siguiente periodo de sesiones. Luego que había que esperar respuesta de la Fiscalía. Luego que había que esperar el debate de la reforma electoral. Luego Semana Santa. El 18 de diciembre de 2025, Flores reconoció públicamente: este año ya no hubo nada. Y en marzo de 2026 volvió a anunciar que el proceso se reactivaba, que la Fiscalía ya había enviado la mayor parte de la información, que había un proyecto de dictamen en borrador, que antes de que terminara el periodo de sesiones habría resolución. Estamos en junio de 2026. El reloj sigue corriendo, y la pregunta que pende sobre todo esto es la misma desde hace 4 años. ¿Es esto un proceso jurídico que avanza con la lentitud que exige la ley? ¿O es un proceso político que avanza con la lentitud que conviene a ciertos acuerdos? 4 años, 2 solicitudes, un amparo ganado, incontables aplazamientos y un dictamen que siempre está a punto de llegar. La historia del desafuero de Alito es, hasta ahora, la historia de un proceso que no termina de comenzar. Hay un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de los retrasos del desafuero de Alito: Moreno, y no es el de Hugo Eric Flores, el presidente de la sección instructora, es el de Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, el hombre que, en la práctica, controla los tiempos legislativos de la bancada más grande del Congreso. Monreal es una figura peculiar en la política mexicana. Es un hombre que viene del PRI, que militó en ese partido durante décadas, que fue gobernador de Zacatecas bajo las siglas tricolores y que después emigró a la izquierda y terminó siendo uno de los arquitectos parlamentarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Conoce el sistema desde adentro,
conoce sus costuras y conoce personalmente a Alejandro Moreno. Lo que dijo Monreal en agosto de 2025, cuando llegó la nueva solicitud de desafuero, fue revelador. Dijo que Alito Moreno era mi amigo desde hace muchos años y lo respeto. Dijo que no era momento para el linchamiento político, el hostigamiento, la persecución ni la cacería de brujas. Dijo que prefería canales de entendimiento civilizado y pidió que el proceso, si se llevara a cabo, fuera apegado a derecho, sin prisa. Ahora bien, un coordinador parlamentario diciéndole a su propio órgano que vaya con calma sobre el caso de un rival político acusado de robar millones, eso, en cualquier análisis político honesto, es al menos llamativo. Y no fue solo la observación de analistas externos. Fue el propio Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, el mismo que después pelearía físicamente con Alito, quien en diciembre de 2025 acusó directamente a Monreal de frenar el proceso. Dijo en transmisión en vivo, el desafuero de Alito no depende de la ausencia de pruebas, depende de una decisión política, y esa decisión la tiene que tomar Ricardo Monreal. Noroña reveló que el coordinador le había prometido personalmente, hacía 3 semanas, que el proceso avanzaría. Me lo dijo en mi cara. Sí, vamos a proceder, y no mueve un dedo. Cuando se le preguntó a Monreal sobre esto, el coordinador negó categóricamente cualquier acuerdo. Dijo que en el Congreso se vale coincidir sin que eso implique pactos, que él no tenía nada que ocultar, que la instrucción que había dado era apegarse estrictamente a derecho. Pero hay una declaración adicional de Flores, el presidente de la sección instructora, que ilumina cómo funciona realmente el proceso. Flores dijo, el coordinador me dice, sí, actúa legalmente. La instrucción es apegarnos estrictamente a derecho. ¿Actuar en un proceso que se supone es estrictamente jurídico? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, pero tiene implicaciones muy concretas. El hombre que declara que el desafuero es un asunto jurídico, no político, necesita consultar al hombre más político de la Cámara antes de mover cada pieza. Esa contradicción es la que explica por qué el proceso no ha llegado a ningún lado. Si este análisis te está dando el contexto que los medios convencionales no te dan, suscríbete ahora, activa la campana y comparte este video. Hay mucha gente que sigue este caso sin entender qué hay detrás de los titulares. Podemos cambiar eso. Seguimos. Para entender el estado actual del caso, hay que entender lo que ocurrió el 27 de agosto de 2025, porque ese día no fue solo una pelea. Fue el momento en que Alito Moreno reveló, ante las cámaras y ante el país, hasta dónde lo había llevado la presión. La sesión de la comisión permanente ya había sido tensa. En el Pleno, senadores del PAN habían defendido declaraciones de la senadora Lili Telles sobre la intervención militar de Estados Unidos en México, una posición que Morena calificó de traición a la patria. El ambiente era explosivo. Cuando Noroña levantó la sesión sin darle la palabra al PRI, Alito cruzó el límite. Se acercó a la tribuna mientras el recinto cantaba el himno nacional, se plantó detrás de Fernández Noroña, y cuando terminó el himno, le reclamó a gritos. Te estoy pidiendo la palabra. Noroña respondió, no me toques, y Alito lo empujó. Lo que siguió fue, según registros documentados en múltiples videos desde distintos ángulos, una agresión generalizada. El colaborador de Noroña, Emiliano González, fue empujado al suelo y golpeado mientras otros legisladores del PRI se sumaban. La diputada Dolores Padierna intervino para proteger a Noroña. El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla lo jaloneó y le golpeó. Rubén Moreira empujó al trabajador en el suelo. La respuesta de Alito en la conferencia de prensa posterior fue desconcertante. Dijo que había sido un momento de tensión. Culpó a Noroña. Dijo que Emiliano González había simulado sus lesiones y alardeó, nos vemos el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. Pero las consecuencias del episodio fueron inmediatas. Morena presentó denuncia penal ante la FGR. La FGR programó una reconstrucción de los hechos. Y, lo más relevante para el caso del desafuero,
Noroña declaró que cuando la Fiscalía solicitara el retiro del fuero por las agresiones físicas, procederemos. Lo que el episodio del 27 de agosto reveló no fue solo la conducta de Alito, reveló el estado emocional de un político acorralado, un hombre que lleva años construyendo la narrativa de que es perseguido, de que todo es fabricado, de que él es la víctima y que en ese momento, ante las cámaras de todo el Congreso, actuó exactamente como los acorralados actúan, con violencia impulsiva, sin medir las consecuencias. Horas después, dijo algo que quedó grabado en la memoria política de México. Nunca en la historia del Congreso mexicano habían agredido físicamente al presidente en la presidencia. Y Alito lo había hecho mientras entonaban el himno nacional. La pelea del 27 de agosto fue el error político más grande de Alito Moreno en años. No porque añadiera cargos al expediente, aunque los añadió, sino porque le quitó la máscara a la narrativa de perseguido y mostró a un hombre que, cuando se siente en peligro, golpea. Aquí viene la pregunta que pocas personas se atreven a hacer en voz alta, porque es políticamente incómoda de los dos lados. ¿Le conviene realmente a Morena que el desafuero de Alito prospere? La respuesta intuitiva es sí. Alito es el rostro del viejo PRI corrupto. Morena lo ha usado como villano de campaña durante años. Y enviarlo a proceso penal sería una victoria simbólica enorme para el discurso de la Cuarta Transformación. Pero los incentivos políticos reales son más complejos. Primero, el PRI sigue siendo útil como contrapeso controlado. Morena tiene mayoría en ambas cámaras. Pero en política siempre hay valor en tener un partido de oposición débil, manejable, que vote con el gobierno en algunos temas críticos a cambio de sobrevivir. Es menos predecible que un PRI bajo el liderazgo de alguien que sabe lo que se juega. Segundo, el precedente. Si Morena impulsa con toda su fuerza el desafuero de un rival político, incluso uno con un expediente tan sólido como el de Alito, abre la puerta a que en el futuro, cuando Morena esté en la oposición, el mismo instrumento se use contra sus propios cuadros. Monreal, con su larga experiencia legislativa, conoce ese riesgo mejor que nadie. Un alito bajo la amenaza permanente del desafuero es un alito negociable. Es un político que necesita algo de Morena, la no activación del proceso, y que por lo tanto puede ofrecer algo a cambio. Votos en temas específicos, silencio en coyunturas delicadas, información sobre otros casos. El desafuero como amenaza es, paradójicamente, más valioso que el desafuero como hecho consumado. ¿Significa esto que hay un pacto formal? Monreal lo ha negado categóricamente. Y es cierto que en política los pactos rara vez son formales, son entendimientos, son señales, son conversaciones que nunca quedan grabadas. Pero hay un dato que habla por sí solo. Cuando el PRI votó junto con Morena para desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos acusado de abuso sexual, la diputada de Morena Lilia Aguilar desde la tribuna dijo lo que todos pensaban. Del PRI solamente tengo que decir que los pactos oscuros están siempre en la chistera. Era una legisladora de Morena acusando a su propia alianza coyuntural de tener una agenda oculta. Puede ser una decisión. Y si es una decisión, hay que preguntarse a quién beneficia que Alito siga exactamente donde está. Amenazado pero vivo, procesado pero libre. Porque el proceso no solo puede haberse retrasado por pactos, también puede haberse retrasado porque el expediente tiene complicaciones reales. Y las tiene. El primer intento de desafuero, en 2022, fracasó en parte porque Alito ganó un amparo. Los jueces encontraron inconsistencias en la carpeta de investigación, problemas de procedimiento, datos de prueba declarados inválidos por resolución ministerial de mayo de 2024. Eso no significa que Alito sea inocente. Significa que la Fiscalía de Campeche tuvo que rehacer parte del trabajo para subsanar esas inconsistencias antes de presentar la segunda solicitud. La segunda solicitud, la de julio de 2025, llegó con 5 carpetas de investigación. Más voluminosa, más documentada, pero también con más piezas que verificar. Flores, el presidente de la sección instructora,
Explicó que necesitaban preguntas específicas respondidas por la Fiscalía antes de poder emitir el dictamen. No por dilación, dijo, sino para construir un dictamen que nadie pueda impugnar después. Queremos un dictamen que nadie pueda impugnar legalmente, dijo Flores, como el de Cuauhtémoc Blanco, controversial y polémico, pero sin manera de que lo recurrieran legalmente. Esa declaración tiene dos lecturas posibles. La lectura favorable es que están siendo escrupulosos, que quieren cerrar cada hueco jurídico para que cuando el caso llegue al Pleno y posiblemente a los tribunales sea inexpugnable. La lectura desfavorable es que están usando la búsqueda de la perfección jurídica como excusa para retrasar indefinidamente una decisión que no quieren tomar. La realidad probablemente combina las dos. Lo que sí es claro es que el expediente tiene elementos concretos. 83. 5 millones de pesos en presunto peculado. Dos exfuncionarios ya detenidos que proporcionaron información, propiedades que no cuadran con el patrimonio declarado, y una UIF que documentó triangulaciones financieras sospechosas a través del hermano de Alito. Ese no es un expediente vacío. Ese es un expediente que en cualquier sistema judicial serio habría derivado en un proceso hace tiempo. Hay problemas jurídicos reales en el expediente, pero también hay una velocidad de resolución que no se explica solo con la complejidad legal. La brecha entre ambos factores es exactamente donde vive la pregunta más incómoda de este caso. Este canal existe para hacer el análisis que los medios convencionales no hacen, sin línea editorial, sin compromisos, sin simplificaciones. Si eso es lo que buscas, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí viene la vuelta de tuerca que pocos analistas han desarrollado. Y es que el desafuero de Alito Moreno puede ser, en realidad, más peligroso para el PRI que para Alito mismo. Suena contraintuitivo. Cada acusación la convierte en prueba de que sus enemigos lo temen. Cada expropiación se vuelve evidencia del modelo venezolano. Cada movimiento del Congreso se transforma en demostración de que la cuarta transformación destruye instituciones. Es una narrativa muy eficiente para mantener cohesionada a su base y para seguir siendo relevante mediáticamente. Si el desafuero finalmente llega, si el Pleno vota por retirarle el fuero, si la Fiscalía lo procesa, ¿qué pasa con esa narrativa? Hay dos posibilidades. La primera, Alito se convierte en mártir, un político perseguido por el gobierno en turno que enfrenta los cargos con dignidad, que lleva el caso a los tribunales, que mantiene su liderazgo desde la adversidad. En esa versión, el PRI gana un relato poderoso que puede usar en las elecciones de 2027, el perseguido que regresó. La segunda, y más probable, el proceso penal revela, en tiempo real, ante las cámaras y los medios, la magnitud real del patrimonio de Alito, los 83 millones, las propiedades, las empresas, las triangulaciones. Todo sale a la luz de manera sistematizada, documentada, irrefutable. Y eso no convierte a Alito en mártir, lo convierte en evidencia viviente de todo lo que el PRI fue durante décadas. El PRI de 2026 ya vive con esa sombra. Pero mientras el caso no tenga resolución judicial, Alito puede seguir diciendo que son acusaciones, que son fabricaciones, que no hay sentencia. Una vez que haya proceso penal activo, una vez que la Fiscalía presente su caso ante un juez, esa defensa se vuelve infinitamente más difícil de sostener. Y ahí está la trampa mortal, porque para el PRI, el mejor escenario no es que Alito sea declarado inocente, tampoco es que sea declarado culpable. El mejor escenario es el actual, la amenaza permanente, la nube de acusaciones, el limbo jurídico que permite a Alito seguir hablando de persecución sin que un juez haya dicho nada definitivo. En cuanto el proceso judicial comience de verdad, ese limbo desaparece, y con él, el único escudo que el PRI tiene frente a la pregunta más dañina que puede hacerse un electorado. ¿Por qué deberíamos votar por el partido del hombre que robó el erario de Campeche? La paradoja central del caso Alito es esta. El desafuero puede destruirlo como individuo, pero el proceso judicial posterior puede destruir al partido. Y eso explica por qué el PRI, en el fondo, puede estar tan interesado como Morena en que el limbo se mantenga el mayor tiempo posible. Estamos en junio de 2026.
El periodo de sesiones termina pronto, y hay elementos concretos que hacen que este momento sea diferente a todos los anteriores. Primero, el dictamen existe. Flores dijo en marzo que hay un proyecto, no una intención de hacer un proyecto, un proyecto. Eso cambia la naturaleza del proceso. Ya no se trata de construir el dictamen desde cero, sino de tomar una decisión sobre un documento que ya existe. Segundo, la Fiscalía ha respondido. El principal argumento de retraso durante meses fue que la sección instructora esperaba respuestas de la Fiscalía de Campeche. Flores confirmó en marzo de 2026 que la mayor parte de la información ya fue recibida. El expediente está, en esencia, completo. Tercero, el ambiente político ha cambiado. La victoria de Alito en Coahuila el 7 de junio, paradójicamente, puede acelerar el desafuero más que retrasarlo, porque un PRI victorioso en las urnas es un PRI que va a seguir siendo una fuerza política independiente en 2027 y 2030, lo cual lo convierte en un competidor más amenazante para Morena, no en un aliado domesticable. Cuarto, Sheinbaum ya habló. Cuando la presidenta de México dice públicamente, mejor que regrese lo robado, está señalando que el Ejecutivo ya tiene una posición formada y que espera que las instituciones actúen en consecuencia. No es una presión explícita, el proceso es legislativo y la presidenta fue cuidadosa en deslindarse, pero es una señal política que difícilmente pasa desapercibida para los diputados que van a votar. Dos ex colaboradores de Alito ya están en proceso penal por peculado. Son la primera fractura del muro de silencio que rodeó la administración del Moreno en Campeche. Su cooperación puede generar nueva información que fortalezca todavía más el expediente en el Congreso. La sección instructora tiene tres opciones: pedir más información, desechar o aprobar. Si desecha, el dictamen va al Pleno de todas formas. Si aprueba, el dictamen va al Pleno con recomendación de proceder. En ninguno de los dos escenarios el caso desaparece. En ambos, el Pleno tiene que votar y Morena tiene los votos para lo que decida hacer. Por primera vez en 4 años, el desafuero de Alito tiene un dictamen en borrador, una fiscalía que respondió, una presidenta que envió señales y un periodo de sesiones que termina. El limbo tiene fecha de caducidad. La pregunta es si los actores en el Congreso están listos para salir de él. Esto que estamos analizando va a definir la política mexicana de los próximos años. Dale like a este video si el análisis te pareció útil. Es la señal más simple que puedes darme para que este canal siga creciendo. Y no te vayas, que el cierre lo cambia todo. Hay una dimensión del caso Alito Moreno que se discute poco y que sin embargo es quizás la más importante de todas. El costo del limbo no lo paga Alito, lo paga el país. Cuando el caso de un político acusado de robar 83 millones de pesos permanece sin resolución durante 4 años, con amparos, aplazamientos, pausas por reformas electorales, recesos de Semana Santa, consultas con el coordinador parlamentario, lo que se está transmitiendo a la sociedad mexicana es un mensaje muy específico, que en México el fuero es invulnerable para quienes saben maniobrar, que la justicia tiene velocidades distintas dependiendo de quién seas y cuántos aliados tengas, y que el proceso legal puede convertirse en un instrumento de presión política que nunca llega a su destino. Ese mensaje tiene consecuencias reales, normaliza la impunidad, erosiona la confianza institucional y genera en la ciudadanía una resignación que es, a la larga, el combustible más eficiente del cinismo político. El FOBAPROA, el caso Lozoya. Procesos que producen titulares durante meses, que generan declaraciones encendidas, que prometen resoluciones inminentes y que después se desvanecen en la burocracia o en acuerdos que nunca se hacen públicos. El caso de Alito Moreno lleva 4 años siguiendo ese patrón, y cada mes que pasa sin resolución
es un mes más en que el mensaje que recibe la sociedad mexicana es que el sistema funciona de manera diferente para los poderosos. Sheinbaum lo dijo con una claridad que pocas veces se escucha en política. Si se demuestra corrupción, que se devuelva lo robado. Porque en México, la alternativa ha sido históricamente la peor de las opciones. La persona va a la cárcel, luego sale y se va a gozar de los recursos que se robó. Ese ciclo, corrupción, proceso eterno, impunidad de facto, es el ciclo que el desafuero de Alito Moreno tiene la posibilidad de romper o de confirmar. El costo más alto del limbo no es jurídico, es político y moral. Cada día que pasa sin resolución es un día más en que México aprende, una vez más, que hay leyes para unos y leyes para otros. Y esa lección, repetida durante décadas, es exactamente lo que explica el estado de la política mexicana hoy. Juntemos todo lo que vimos hoy. El desafuero de Alito Moreno lleva 4 años sin resolverse. El primer intento fue bloqueado por un amparo. El segundo lleva en trámite desde julio de 2025, con un dictamen en borrador que la sección instructora no ha presentado al Pleno. Los retrasos tienen dos explicaciones posibles, y probablemente ambas son parcialmente ciertas. La primera, el expediente tiene complejidades jurídicas reales que requieren trabajo cuidadoso. La segunda, hay actores políticos dentro de Morena, con Ricardo Monreal a la cabeza, para quienes un Alito amenazado pero vivo es más útil que un Alito procesado. Alito se peleó a golpes con Noroña durante el himno nacional y golpeó a un trabajador del Congreso que terminó en el suelo. Eso no lo volvió más débil, lo volvió más desesperado. Y un político desesperado es más peligroso, más impredecible y más difícil de domesticar que uno que mantiene la compostura. Sheinbaum envió el mensaje más directo que ha enviado este gobierno. Mejor que regrese lo robado. Eso puede ser una oferta de salida negociada, o puede ser la señal de que la paciencia del Ejecutivo tiene un límite. Y mientras todo esto ocurre, el costo del limbo lo paga México. Una vez más, de que el fuero en este país es una fortaleza casi imposible de derribar cuando el que está adentro sabe jugar. El dictamen existe. Las pruebas están. Los votos también. Lo único que falta es la decisión. Les dejo con 3 preguntas. Primera, si Monreal realmente está frenando el desafuero, ¿qué está obteniendo a cambio del PRI y cuándo termina ese acuerdo? Segunda, después de la pelea con Noroña, de las expropiaciones, del ultimátum de Sheinbaum, ¿cuánto tiempo más puede Alito mantener la narrativa del perseguido político antes de que pierda completamente credibilidad? ¿Eso fortalece o debilita a Morena de cara a las elecciones de 2027? Sus respuestas abajo. Nos vemos en el siguiente.